Hola queridos amigos, hoy les contaré una historia. ¿Han escuchado hablar del libro El viejo y el mar de Ernest Hemingway? Es una historia de valentía, perseverancia, la lucha contra las dificultades y también la amistad verdadera. Pero primero quiero contarles un poco sobre su autor. Ernest Hemingway fue un escritor y periodista estadounidense, uno de los más famosos del siglo XX. En vida publicó 7 novelas, 6 recopilaciones de cuentos, 2 ensayos y más de sus escritos fueron publicados tras su muerte. Muchas de sus obras son considerados clásicos de la literatura. Muchos consideran El viejo y el mar su más grande obra. ¿Quieren escuchar su historia? Sí, veamos. Era un viejo que pescaba solo en un bote, el Gulf Stream, y hacía 84 días que no cogía un pez. En los primeros 40 días había tenido consigo a un muchacho. Pero después de 40 días sin haber pescado, los padres del muchacho le habían dicho que el viejo estaba definitiva y rematadamente salado, lo cual era la peor forma de la mala suerte. Y por orden de sus padres, el muchacho había salido en otro bote que cogió 3 buenos peces la primera semana. Entristecía al muchacho ver al viejo regresar todos los días con su bote vacío. Y siempre bajaba a ayudarle a cargar los rollos del sedal, el bichero, el arpón y la vela arrollada al mastil. La vela estaba remendada con sacos de harina y arrollada parecía que una bandera de que en permanente derrota. ¿Se han hecho una imagen en su cabeza de este primer extracto del libro? Yo sí. Veamos, ¿cuánto nos ha dicho el autor? Ya conocimos el primer personaje. También nos hace saber dónde se cuenta y que últimamente ha tenido una muy mala suerte. En clase han estado aprendiendo sobre el párrafo y sus funciones. Con la información que tenemos pueden indicar qué tipo de párrafo es este que acabamos de leer. Correcto, es un párrafo introductorio, porque vamos a recordar un poquito. ¿Recuerdan? Era un viejo, 80 días en el mar, tenían la compañía de alguien, sí, de un muchacho. Pero sus padres le dijeron que se regresara. El muchacho pescó 3 pescados, 3 peces, sí. Y entonces, cuando miraba al viejo regresar, se entristecía porque venía vacío. Y le iba a ayudar a traer las cosas. Y el mástil tenía una vela enrollada que tenía costurada, ¿con qué? Con sacos de harina, y parecía una bandera en mal estado. Todo eso hemos podido ver en el párrafo introductorio. Muy bien. Nos presenta entonces una forma clara y concisa el tema o historia que permite situarnos en el contexto de ella. Qué interesante. Yo sé que ustedes quieren ver qué pasa con este pescador. Sigamos con la historia. Tras este primer párrafo, Hemingway nos presenta a Manolín. ¿A quién? Sí, Manolín, el muchacho que solía ayudarle al viejo pescador, de nombre Santiago. Manolín muestra ser un muchacho noble y bondadoso, que aunque su padre le prohibió salir a pescar con Santiago, por su mala racha, buscando todo lo que pueda ayudarle, él le consigue comida, carnada fresca, cada vez que puede. Manolín le tiene mucho cariño a Santiago, porque él le enseñó a pescar cuando tenía solo 5 años. Y por su parte el viejo Santiago aprecia mucho a este muchacho, hace por él lo que sea. Una mañana, Santiago se encuentra decidido a que este será un buen día. Se levantó muy temprano para poder salir a pescar muy lejos, aunque Manolín no lo pudo acompañar porque tenía que ir con el pescador, que su padre le ordenaba ayudarle. Pero Santiago entonces fue solo. Primero
consiguió unas sardinas para la pesca y lo despidió antes de que emprender el viaje. Veamos qué dice la novela. El muchacho estaba de vuelta con las sardinas y las 2 carnadas envueltas en un periódico y bajaron por la vereda hasta donde estaba el bote, sintiendo la arena con las piedrecitas debajo de sus pies, y levantaron el bote y lo empujaron al agua. ¡Buena suerte, viejo! Buena suerte, dijo el viejo. Tras este párrafo, Hemingway nos comienza a describir cómo el viejo Santiago ajustó los remos y zarpó en la oscuridad, y así comienza la mejor parte de la novela y la aventura en el mar. ¿Me pueden decir qué tipo de párrafo es el que leímos anteriormente? Piensen. ¡Correcto! Es un párrafo de transición. Vamos a recordar un poco. El viejo se levantó muy temprano, era oscuro y quería ir ¿a dónde? A la pesca, porque se levantó con buena actitud, así como la que se levantaron ustedes el día de hoy para ir a la escuela. Bueno, a esto le llamamos el párrafo de transición, que nos conecta de un lado con otro. Los párrafos de transición nos sirven para dar un cambio en el tema y como un puente para la continuación de un texto. En clase vieron que el párrafo de transición comúnmente lleva frases como por lo tanto, en consecuencia o a continuación. Pero en una obra literaria como la del Viejo y el Mar, difícilmente encontraremos expresiones como esta. Entonces se preguntarán, ¿cómo o por qué es un párrafo de transición? Bueno, antes de este párrafo, el viejo se estaba preparando para salir a pescar. Posterior a este párrafo, él ya sale de este viaje. El párrafo que leíamos es un puente en una acción y otra. Correcto, les explico. Primero se prepara. Es como cuando ustedes vienen y se preparan para ir a la escuela. ¿Qué es lo primero que se hacen? Se bañan, ¿verdad? Correcto, se bañan, se cambian. Esa es la preparación para llegar hasta la escuela. Eso mismo sucede con los párrafos. Existe en la forma literaria una preparación para conectar un párrafo con otro. Ya hemos hablado de 2 tipos de párrafo. Yo sé que ustedes saben cuál es el tercero. Piénsenlo. No se vaya a enojar Hemingway con nosotros. Correcto, el párrafo de conclusión. Como lo indica su nombre, con este párrafo el autor pretende cerrar un tema. Recuerden que no necesariamente se encuentra solo al final del libro. Regresando al Viejo y al Mar, nos quedamos en el puente, en la parte que el viejo zarpaba hacia las profundidades del océano. Santiago remó y remó hasta que el sol estaba cerca de salir. Aquí encontramos un párrafo de conclusión. Veamos. Remaba firme y seguidamente no le costaba un esfuerzo excesivo porque se mantenía en su límite de velocidad y la superficie del océano era plana, salvo por los ocasionales remolinos, sí. Dejaba que la corriente hiciera 1/3 de su trabajo y cuando empezó a clarear, vio que se hallaban ya lejos, muy lejos de lo que había esperado estar a esa hora. Previo a este párrafo, Hemingway describía cómo Santiago iba remando en la oscuridad y que escuchaba los remos de otros barcos de pesca, las olas y los pájaros que buscaban su comida. Pero con esto podemos decir que va avanzando. Con el párrafo que leímos se cierra esta etapa de la historia y Hemingway nos cuenta un poco sobre cómo funcionan las carnadas que lleva Santiago y cómo se prepara para la pesca. Esta historia es tan interesante, ¿no les parece?
¿Cómo creen que le fue a Santiago en la pesca? Al final del día, ¿cómo creen? ¿Fue por fin el momento que rompió su mala racha? Esto lo pueden descubrir leyendo Es lo que resta de la historia de Ernest Hemingway en El viejo y el mar. ¿Y dónde lo pudimos escuchar y ver? Aquí, en Suyapa TV Educativa, transformando la nación con mejor educación.